¿Qué tal, Sergio? Ya estamos volviendo. Sí, de vuelta, profe. Qué bueno. Pensé que ya no volvían. Estaba asustado. No te escucho, Sergio. Estás sin micrófono. Disculpe, estoy haciendo un documento que mañana tengo que presentar a primera hora y Ok. estoy en contra del reglo, pero ya estoy Ok. ahora puesto para atender la clase, Súper. sin problema. Bueno, recién les mencionaba el Tratado Teológico Político de Baruch de Spinoza. Este es un libro que prácticamente es desconocido en, en el ámbito teológico y apenas conocido en el ámbito de la filosofía, aunque se menciona mucho a Spinoza y se hacen eh, elucubraciones sobre él y lo que él decía. Lo cierto es que no se lee a Spinoza directamente, ¿no? Entonces es un libro muy interesante para ver la prehistoria de de la crítica, de la crítica bíblica. Bueno, recién había una presentación allí sobre fuentes documentales, pero antes de entrar en ese tema específicamente, quería dar un pantallazo sobre cómo se llega a esta hipótesis eh, de diversos documentos conformando el Pentateuco. Hay tres hipótesis fundamentales. La primera es llamada hipótesis fragmentaria. Esta hipótesis postula eh, que un autor o editor eh, en algún momento de la historia utilizó una variedad de fuentes, algunas largas, o sea, amplias, y otras cortitas o simples fragmentos, y que las entretejió en un relato más o menos coherente. De esta manera, este autor o editor conectó diversos fragmentos metiéndole o intercalando eh, sus propios comentarios, su manera de entender estos textos, aunque sin hacer desaparecer del todo su intervención. Una segunda hipótesis es la hipótesis complementaria. Esta hipótesis dice que el Pentateuco en general eh, fue una obra, o en este caso 5 obras, pero en general una o varias obras cortitas que fue complementada en el decorrer del tiempo con colaboraciones de escritores posteriores a lo largo de la historia. Un libro que claramente dice que fue escrito así, ¿sí? En el Pentateuco es una teoría, pero hay libros en la Biblia que explícitamente dice que fueron escritos así, como es el caso de Proverbios. Nosotros popularmente decimos los Proverbios de Salomón, pero el propio libro dice que no, que hay un montón de cooperadores. Y vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a ver que funciona de una manera un poquito diferente a como solemos verlo. Por ejemplo, Proverbios 1:1 dice, estos son proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Pero, por ejemplo, Proverbios 1:10 nos dice, perdón, Proverbios 10:1. Puse al revés mi propia. Dice otra vez, Proverbios de Salomón. ¿eh? 25:1. Proverbios. Estoy solo en el libro de Proverbios. Proverbios 25:1. He aquí otros proverbios de Salomón que fueron
transcritos por el personal de Ezequías, rey de Judá. Proverbios 31. Estas son las palabras de Agur, hijo de Yaqué, originario de Masá. Proverbios 31:1. Consejos de Lemuel, rey de Masá, que le entregó a su madre. El propio libro de Proverbios nos da una pauta de que se fueron adicionando partes. No es una práctica ajena a este tipo de libros. Entonces, como Y la hipótesis, misma cosa, Salmo también provee. sí, salmos también. Sal- Entonces, comúnmente decimos salmos de David, pero 27 son salmos de David. Solo 27 dicen que son salmos de David. El resto son, dice, salmo de Moisés, salmo de los hijos de Asaf, salmo de quién sabe quién. Otros ni siquiera tienen esas notitas, ¿no? Pero normalmente los atribuimos comúnmente los atribuimos a David, o lo mismo que los proverbios los atribuimos todo a Salomón, pero el mismo libro, o sea, el propio libro nos dice que no es así. Y la hipótesis complementaria dice que en el Pentateuco sucedió lo mismo. Hay núcleos, partes del texto, un texto corto, escrito directamente por Moisés, y partes que se fueron agregando como comentarios o como extensiones de las historias durante la historia. Lo cual el Pentateuco no dice, pero es una práctica que vemos era común en este tipo de textos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los teóricos llegan a esta conclusión? Porque los diferentes escritores tienen diferentes estilos. Cada uno escribe de una manera particularmente diferente y cuando uno lee, digamos, muchas veces, cuando nosotros leemos en castellano, no nos damos cuenta de estos quiebres porque ya el traductor se ocupa de, si nosotros vamos a traducir la Biblia, traducimos con nuestro propio bagaje teológico, con nuestra propia confesión de fe, con nuestro propio entendimiento de las Escrituras, entonces nosotros también cooperamos en que eso tenga coherencia. Pero si leemos en hebreo, nos damos cuenta que hay algunos quiebres de estilo. Y esto llevó a la hipótesis de que eran textos complementarios y que a lo largo de la historia se fueron agregando partes, más o menos como sucede en los dibujitos animados, con la bola de nieve. Empieza con una bolita, pero mientras va bajando la montaña se vuelve una gran pelota. Bueno, para la hipótesis complementaria, Moisés escribió el núcleo de los libros de la ley, de las partes más antiguas, pero con el tiempo, como antes, digamos, en la época, no solo en la época antigua, hasta no hace mucho, la gran parte de la población mundial era analfabeta. Eran muy poquitos los que sabían leer. Entonces, las historias no se transmitían por escrito, mucho menos por Zoom, ¿eh? Sino que se transmitían de boca en boca. Y toda transmisión de boca en boca es como el teléfono descompuesto. Se van agregando cosas, se van quitando cosas, ¿no? Y esto es innegable que ha sucedido con los textos sagrados. Esto le quitó validez a la revelación, para nada, pero a veces defendemos algo que la propia Biblia no defiende, ¿sí? Que es que su texto no sufrió modificación durante la historia. La propia Biblia no defiende esto. Todo lo contrario, dice que iban pedazos de fragmentos de por acá, por allá, y se iban juntando. Solo que, como tratábamos, no recuerdo si en la segunda o tercera clase, después del exilio babilónico, ¿eh? ¿Quiénes vuelven del exilio babilónico? ¿Reino del Norte o Reino del Sur? Lo del norte, profe. No, los del sur. Sí, los del norte Del sur. habían sido exiliados por Asiria. ¿Y qué pasó con los del norte? Asiria se los llevó y cuando volvieron los samaritanos, que tienen la ley de Moisés, hasta el día de hoy.
pero habían hecho una mezcla, un matete con la religión que era cualquier cosa. ¿Eh? Entonces, los del sur, los de Judá, cuando vuelven del exilio babilónico, dicen, pará, ¿por qué le pasó esto a los samaritanos? Porque sus escrituras eran un matete. Jamás los escribas de los samaritanos se dedicaron a mantener las escrituras invariables. Entonces, para que no nos suceda lo mismo, vamos a agarrar, dijeron los escribas que venían con Esdras, vamos a agarrar, que en la historia se le conoce como los cronistas, y vamos a poner por escrito todo junto, para que no queden dudas. Y ahí es cuando se ponen por primera vez y se coleccionan los llamados rollos de las escrituras. ¿Sí? La ley de Moisés en una categoría especial, los profetas y los escritos, para que no se perdiera la esencia de La pureza. la pureza, justamente, se mantuviera. Claro, en las copias siempre va a haber errores, siempre se interpolaron comentarios, pero esencialmente el mensaje quedó invariable, porque una vez que lo pones por escrito, es más fácil mantenerlo. Por ejemplo, si yo te digo ahora, Sergio, yo voy a decir una cosa y vos copialo en tu cuaderno. La idea vas a captar, pero es posible que si es muy largo lo que digo, no lo copies del todo. Pero si yo pongo en una pizarra y te digo copiá, el texto va a quedar exacto. ¿Por qué? Porque está escrito. Cualquier error te das cuenta porque está ahí enfrente. En cambio, de boca en boca, siempre era más fácil que se introdujeran errores. Y los escribas ya habían visto lo que había pasado con Israel del Norte, que después del exilio se hizo un menjunje que ni ellos sabían qué era, y ahí dijeron, no, pará, vamos a poner por escrito nuestras escrituras, y eso, después la gente podrá creer cualquier cosa, pero no van a decir que lo sacaron de las escrituras. Y esta es una cosa que sucede 500 años después de Moisés, 700 años después de Moisés. ¿Y hay algún problema con eso? No. Sencillamente se les ocurrió poner. Y una tercera hipótesis es la hipótesis documental, ¿sí? Que vino a ser la más fuerte. Alrededor del 1850, eh, el debate o la cuestión de la formación del Pentateuco empezó a cristalizar alrededor de la hipótesis documental. Se volvió o se resucitó de alguna forma a las teorías de este judío Jean Astruc, de este judío francés, que hablaba de 4 fuentes diferentes que se mezclaron nomás, que eran 4 libros diferentes eh, que se pegaron en algún momento de la historia. Solo que eh, Astruc en su libro, aunque quiere poner en duda la validez del Antiguo Testamento, mantiene la historicidad de Moisés. Entonces, mientras Astruc supone que Moisés había combinado estas 4 fuentes, los defensores de la hipótesis documental posterior directamente dejan afuera a Moisés. No hay ningún Moisés y 4 autores o fuentes diferentes se fueron combinando a lo largo de la historia. ¿Sí? Esta es la teoría más radical de la alta crítica. Un teólogo alemán eh, ¿sí? Julius Wellhausen le dio nombre a estas 4 fuentes y que de última es lo que quedó como tal. Él llama a la primera fuente yavista, por el nombre de Dios, Yahvé o Jehová. La segunda fuente él la identifica como eloísta,
son historias paralelas, muy, muy parecidas, relatan más o menos los mismos eventos que el Yavista, pero en vez de hablar de Jehová, habla de Elohim. ¿Sí? Y hay dos secciones. Todo, profe. Sí, algo pasa con el Zoom propiamente. Sí, Rarísimo está. sí, no es Se la señal. corta todo así. Se, Sí, no es la señal, es el propio Zoom. el Zoom, Sí, no es la internet, es el Zoom. Bueno, estaba hablando de estos 4 documentos, ¿no? Voy a ponerlos aquí. Ahora sí, compartir. Eh, Ahí está. Sí, Julius Wellhausen hablaba de estos 4, ¿no? Uno llamado el Yavista por el uso del nombre de Yahvé, el Eloísta por el uso del nombre de Elohim o esta designación de Dios, el código sacerdotal o la fuente sacerdotal o levítica y la fuente deuteronomista. Básicamente esto es lo que sostenía Wellhausen, que eran 4 fuentes, ni siquiera escritores, sino escuelas o formas de ver el mundo que fueron produciendo documentos. ¿No? Y que al fin y al cabo el Pentateuco era un documento anónimo que se fue coleccionando a lo largo de la historia. Bueno, esta hipótesis radical de Wellhausen, aunque quedaron los nombres y todo lo demás, eh, no demostró ser totalmente inventada, era más una confesión de fe, ¿sí? Para demostrar la falsedad del Antiguo Testamento, o más que la falsedad, la, bueno, no podemos hablar de falso de un documento que existe, ¿no? Sino de su carácter completamente mítico, que realmente una hipótesis científica. Pero sí prendió, porque después se pudieron en diferentes estratos textuales y comparación de manuscritos diferenciar eh, fuentes documentales diferentes, o sea, tradiciones diferentes en diferentes épocas de la historia. Y ahí es donde entra eh, lo que les decía en la primera hora, de cómo nosotros encaramos el material. El material es el mismo, pero lo encaramos desde una perspectiva de la Biblia como palabra de Dios o desde una perspectiva de la Biblia como un documento cualquiera. Si lo encaramos como un documento cualquiera, entonces son fragmentos sin sentido que se fueron acumulando durante la historia y no hay forma de darles coherencia. Mientras que si lo encaramos como palabra de Dios, empezamos a ver que en diferentes épocas de la historia, el pueblo de Israel en general y sus profetas en particular, encaraban la revelación de Dios de tal o cual manera. Y eso produjo, o sea, digamos, vamos a suponer que yo soy un poeta. Voy a escribir igual si estoy triste que si estoy feliz. Voy a escribir las mismas palabras estando triste que estando feliz. Voy a escribir las mismas palabras estando en prosperidad que estando esclavo en algún lugar. Cualquier ser humano con un poquito de cerebro se da cuenta que no. Entonces, el Antiguo Testamento en general y el Pentateuco,
que es lo que nos focaliza ahora, se escribió en un largo periodo de tiempo, o sea, adquirió su forma final en un largo periodo de tiempo. En ese largo periodo de tiempo, Israel fue un conjunto de familias sin ton ni son, un conjunto de tribus que no se llevaban muy bien, que digamos, fue un pueblo de esclavos, fue un pueblo de invasores, fue un pueblo de nómades, después fue un reino. Y no hay cómo esa evolución histórica no está reflejada en las escrituras. Entonces, podemos concordar en que hay sí diferencias dentro del texto bíblico, ¿no? Lo podemos llamar incongruencias, inclusive contradicciones, no por error en el texto, sino porque reflejan diversas etapas dentro de la historia del mismo pueblo de Dios. Un ejemplo que a mí me gusta usar mucho son los salmos, ¿eh? Para ilustrar esto. El Salmo 8, ¿quién lo escribió? Ese sí lo escribió David. Y el Salmo 51, ¿quién lo escribió? Ese también lo escribió David. Entonces tenemos dos salmos de David identificados como salmos de David. No podemos decir que el mismo tipo escribió los dos salmos. Porque en uno, en el 8 dice, ay Señor, qué grande sos, qué alegre que estoy, qué grande es tu nombre. ¿Qué es el ser humano para que pienses en él? Nos hiciste poquito menor que el propio Dios. Todo pusiste bajo nuestras manos. Somos lo más grande de la creación. El ser humano, somos lo más mejor. Y en el Salmo 51, el mismo David dice, soy basura, pecador me concibió mi madre, no puedo ser otra cosa que estar alejado de Dios. Mirá, si Dios me va a querer. Pero ¿cuál es la diferencia? En una, David recién expuesto en el reino, está súper feliz, pum, 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 pam, 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 amado por Dios, por el pueblo, por todo. Y en el otro, acaba de ser acusado por el profeta Natán y está hecho pelota. Y este mismo carácter podemos aplicar a toda la escritura. No es lo mismo cuando el pueblo estaba con el templo a full que cuando estaba esclavo o exiliado en Babilonia. No es lo mismo el pueblo viviendo en el medio del desierto con altares construidos con piedra que el pueblo bajo el Reino Unido, bajo David y Salomón. No es lo mismo el pueblo de un conjunto de tribus más o menos salvajes con un pueblo ya bien disciplinado, de vuelta bajo los reyes. ¿No? No es lo mismo. No podemos eh, pretender que haya una expresión lineal. Entonces, ciertamente identificamos fuentes diferentes para la conformación del Pentateuco. Pero eso en nada menoscaba, primero, que sea revelación de Dios, y segundo, de que, eh, de que el texto sea divino en sí, o de origen divino, inspirado divinamente, ¿no? Para quedar más claro, ¿no? Porque si no caemos de vuelta en el error de que Dios estaba aburrido un día y tiró una Biblia desde el cielo y le cayó alguno en la cabeza. No, ¿no? Pero sí, estas fuentes documentales no reflejan diferentes estratos, casi de diferentes religiones en realidad, porque esto proponía Bellhausen, eh, sino que lo que manifiesta son diversos estados de la propia vida del pueblo de Dios. Entonces, una misma tradición, por ejemplo, el relato de la creación, una misma tradición, Dios creó al ser humano. Una escrita eh, en un periodo temprano de la formación del pueblo, donde el contacto con Dios era, digamos, no había sacerdotes para mediar la relación, no había reyes, era una confederación de tribus de gente libre, los hebreos. Entonces, tradiciones que provienen de esta época de la revelación. Entonces, ¿cómo van a relatar la creación?
Adán hablaba cara a cara con Dios. Si yo puedo hablar cara a cara con Dios, ¿cómo Adán no iba a hablar cara a cara con Dios? ¿Ah? Mientras que relatos posteriores, donde, por ejemplo, ya tenemos la tradición sacerdotal de que Dios no es alcanzable directamente, sino únicamente a través de los sacerdotes, y no de todos los sacerdotes, sino exclusivamente eh, a través de la descendencia de Aarón, y no todos los descendientes de Aarón, sino exclusivamente los hijos de Sadoc, de allí los saduceos. Entonces, si la tradición se vuelve a relatar en la época posterior a David, en la época de Salomón, ahí te van a contar de que sí, Dios creó a Adán, pero de manera indirecta. Entonces, los relatos son incongruentes. Aparentemente sí, pero en realidad la verdad fundamental es Dios creó al ser humano. El propósito del texto no es decirte cómo Dios creó al ser humano, porque eso refleja la tradición del propio pueblo, ¿sí? El relato. ¿Cuál es la verdad por detrás del relato? Dios creó al ser humano. Dios creó todo lo que existe. Dios creó por el poder de su propia palabra. Entonces es la palabra de Dios la que siempre quiero evitar, pero no puedo. Yo fui profesor de Nuevo Testamento durante muchísimos años. Es el argumento básico de la epístola a los Hebreos. ¿Cómo empieza la epístola a los Hebreos? Una tirada de soga del Antiguo Testamento. Dios habló muchas y diversas veces con nuestros padres a través de los profetas. Y ahora, en los últimos tiempos, nos habló directamente por su Hijo, por el cual creó también el universo y por el cual, por el poder de su palabra, mantiene el orden en todas las cosas. ¿Sí? Este es el trasfondo, estos primeros 3, 4 versículos de Hebreos, es el trasfondo de todo el Pentateuco. Eso es el Pentateuco. Las diferentes fuentes documentales a veces toman la misma historia y la vuelven a relatar. Y no es problema. En el fondo la historia es la misma. Pero uso el ejemplo de los Salmos. Depende en qué época histórica eso se puso por escrito. Cómo el pueblo y los líderes del pueblo veían su relación con Dios. En la primera época, la época patriarcal, nosotros vemos relatos o la conservación de tradiciones de una amistad cercana con Dios. ¿Sí? Allí no hay distancia entre Dios y su pueblo. ¿Sí? Dios es amigo, compañero de camino de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero en la época del exilio, ¿cuál era la pregunta constante de los profetas? ¿Por qué, Dios nuestro, te has olvidado de tu alianza? Nos dejaste solitos. Nosotros, no somos nosotros tu pueblo, entonces ¿por qué vienen y nos garrotean? ¿Por qué nos llevan de esclavos? ¿Ah? Entonces, esto que los profetas pusieron en palabras, en realidad era el pensamiento y el sentir de todo un pueblo, ¿no? Y de sus líderes. ¿Se entiende? Entonces, la hipótesis documental es plausible. Lo que no es plausible o es salido de, o más que salido, una lectura ideológica de las fuentes documentales es justamente la hipótesis de Wellhausen de que esto hace totalmente falso al Pentateuco. ¿No? Entonces vamos a ver un poquito. Tenemos las cuatro fuentes, básicamente tomadas de cómo los escritos se refieren al propio Dios. En la fuente yavista toma su nombre de llamar a Dios Yahvé o Jehová. ¿Sí? La eloísta
por llamarlo de Elohim. En la sacerdotal también se le llama Elohim. ¿Por qué? Después vamos a ver que en la fuente sacerdotal, que es la única fuente que podemos considerar aparte, como realmente escrita por otra gente, hay una mediación. ¿Sí? A Dios no se llega directamente, sino a través de los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes. Y en la fuente o en la tradición deuteronómica se le vuelve al nombre de Yahvé. La fuente yavista, o llamada la fuente yavista, es originaria del reino de Judá, mientras que la eloísta es originaria de Israel, del reino del norte. La sacerdotal también es centrada en Judá, pero en la tradición sacerdotal de Judá antes de la cautividad, mientras que la deuteronómica es centrada en el templo después del exilio, ¿sí? Como fuentes. Esto se debe a... Profe, Sí, ayúdame un poco, por favor. Siempre que tengo una duda, ¿en qué época se dividió el norte y el sur de Israel, profe? ¿En qué época? en el año 900 antes de Cristo, en el siglo 9 antes de Cristo. Ese no fue a causa de los hijos de Salomón, uno Del de hijo de sus hijos. Salomón, de Raboam, justamente, Ah, ya, 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 ya. así mismo. Ya. Y Gracias, profe. Jeroboam, o sea, con Roboam solo se dividió el reino. Y Jeroboam lo que hace es crear una nueva religión. Digamos, la misma religión, pero con otros sacerdotes, crea un becerro de oro en el monte Gerizim, ¿no? Para que, por lo menos así nos dice el libro de los Reyes, para que los israelitas, que sí o sí tenían que ir una vez al año al tabernáculo a presentar sacrificios, no volvieran a Judá y se hicieran fieles de vuelta al rey de Judá. Entonces, por una razón política, crea una nueva religión. Pero eso en el año 900 antes de Cristo. ¿Sí? 150, 200 años después, Israel, el reino del norte, es llevado cautivo por los asirios. Y los asirios lo que hacían era una mezcla. Hacían mezclar los pueblos para perder su pureza racial y su pureza ideológica. Para prevenirse o precaverse de esto, es que los escribas de la escuela de Esdras, cuando vuelven a Jerusalén después del exilio en Babilonia, bajo el gobierno de Persia, toman todas las tradiciones escritas que tenían los judíos y eh, lo coleccionan y empiezan a hacer copias, ¿no? Con una regla que proviene de Babilonia, de la gran sinagoga de Babilonia. Esto no es ningún invento modernista ni nada por el estilo, son documentos escritos. La gran sinagoga de Babilonia inicia su actividad junto con la deportación. O sea, llegan los judíos a Babilonia en la época de Daniel y automáticamente se forma la gran sinagoga de Babilonia, donde los escribas judíos mantuvieron viva el idioma, las escrituras y la religión de Israel. Y ellos allí en Babilonia adquieren una costumbre que después, ¿sí? No es una costumbre judía, sino una costumbre babilónica, que es que los escritos no se pueden cambiar. Lean, por ejemplo, el libro de Esther, que es lo que le dice eh, el rey Jerjes a Esther.
cuando Naamán, no Naamán, ay, ahora se me fue el nombre del malo. Amam, Amam, Amán. Amam. Le dice, bueno, escribí una ley de matar a todos. Y Esther va y reclama, y el rey le dice, una ley de Babilonia, o sea, de Persia, no puede ser cambiada. Una vez escrita, no puede ser cambiada. Entonces se tiene que escribir una nueva ley. Esto es de trasfondo caldeo. ¿Sí? Los persas también lo tuvieron, pero es de trasfondo caldeo, que es que una vez algo escrito no puede ser modificado. Y los rabinos y escribas llevaron esto a la vuelta a Jerusalén, y de allí podemos tener la certeza de que cada copia, por ejemplo, si un escriba judío, hasta el día de hoy la Torá se copia a mano, ¿eh? Y si se comete un error en una letra, una coma, alguna cosa, no se corrige. Se agarra y se quema. Y se empieza todo de vuelta. Entonces, a partir de esta época, aunque ya no hay, porque obviamente los materiales eran muy perecederos, eh, podemos tener la seguridad de que las copias del Antiguo Testamento, la copia de los libros del Antiguo Testamento, han mantenido una fidelidad casi absoluta durante casi 3000 años. Bueno, desde que se inventó la imprenta, la fidelidad es 100% absoluta. Pero tenemos garantía de que el texto se mantuvo fiel, porque los escribas tomaron esta costumbre. Uy, ahí salió mi caricatura. Entonces, tenemos las otras dos fuentes, que son, ¿sí?, la fuente deuteronómica y la fuente sacerdotal, ¿sí?, o levítica. ¿Sí? De esto hablaba Wellhausen. Solo que Wellhausen tenía una agenda, un programa por detrás, que era socavar no solo la autenticidad, sino sobre todo la autoridad de la Biblia. Si son un montón de documentos sin ton ni son, entonces ¿cómo vas a guiar tu vida por algo sin sentido? ¿No? Mientras que la baja crítica toma esto porque a los hechos me remito, es una cosa que se puede comprobar mediante documentos, mediante los manuscritos, mediante la historia, pero parte de la confesión de fe de que en estos escritos está, ¿no?, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que llega a nosotros por mediación de los escritos, ¿no? Y que ciertamente hay diferentes fuentes, diferentes documentos, diferentes maneras de expresión, pero que esto responde a las diversas etapas de, de la historia, de las circunstancias y del estado de ánimo o de la cultura del pueblo, si lo queremos llamar así. ¿Se entiende? Profe, vos no tenés ninguna duda referente a los escritos, ¿verdad? Vos tenés la certeza que fue inspirado por Dios por 40 autores. No, no los 40 autores. Los 40 autores, estamos hablando, es una tradición, ¿sí? ¿Para qué se hacía, para qué existe esta tradición? Siempre se mantuvo la tradición de los autores individuales para darle autoridad a- a- esto no significa falsedad, porque en ningún lugar